Hola amiguitos, somos el equipo número 3, y les hablaremos sobre la niñez media. Esta etapa abarca de los 6 a 11 años, y la información de todo el vídeo está de acuerdo con la información del libro de desarrollo humano de Papalia. Esta etapa se divide en 3 desarrollos: desarrollo físico, desarrollo cognoscitivo y el desarrollo psicosocial. Son fundamentales para los cambios que ocurren en todas las etapas del ser humano y cada una de ellas tiene diferentes características. Primeramente hablaremos sobre desarrollo físico. El desarrollo físico se refiere a los cambios en la apariencia física y el tamaño, lo cual son manifestaciones visibles de cambios complejos en el desarrollo del niño. Los patrones normales de crecimiento están determinados por las interacciones complejas entre factores genéticos, ambientales y factores hormonales. Los patrones de los padres y también del crecimiento son fuertemente señal predictiva de la evolución, así como del crecimiento durante la infancia y la adolescencia. Esto tiene como objetivo fijar los cambios físicos y visibles, incluyendo las desventajas que pueden presentarse en el transcurso del desarrollo y los cambios naturales que ocurren por fisiología. Lo primero que se observa es el crecimiento, la diferencia de tamaño de las partes del cuerpo. Sin embargo, en la niñez media esta característica no se infunde mucho, es más lenta que en otras, o en algunos casos es lo contrario, todo depende de la genética del niño. Se empieza a ver un poco más de altura y robustez, los huesos se agrandan y son de mayor tamaño. Esta característica crea una imagen visible del niño más desarrollado, más estable y comprueba una evolución física. Los nutriólogos recomiendan alimentarlos de la mejor manera, pues está comprobado que el 27% de los niños en la niñez media a nivel mundial sufren de desnutrición. Lo siguiente es el desarrollo motor, que tiene como concepto el estudio del área de la evolución de las aptitudes motrices en el ser humano, es decir, los movimientos, cómo los emplea y en cuántos son los niveles en los que se desenvuelven. En esta etapa, los niños son inferiores en la precisión de movimiento en deferencia a la de las niñas, pues estos suelen ser un poco más toscos a la hora de realizar movimiento, en el sentido de que no piensan el movimiento a realizar, sino que solo lo hacen por hacerlo, sin delicadeza. Se empiezan a ver cambios positivos en el equilibrio, son capaces de maniobrar un poco más con las manos y pies, con una ligera destreza para ejecutar actividades como lo son el cachar una pelota, patearla, lanzarla hacia un objetivo e incluso patear a un objetivo. Los movimientos no serán muy precisos, pero marcan un cambio notable de su edad anterior, en la que no podía ni siquiera moverse con autodominio perspicaz. Ahora sigue hablar sobre los problemas que pueden presentarse en la niñez media en el ámbito de salud física. Los problemas médicos son todos aquellos inconvenientes en la vida del ser humano que arrasan con algunas enfermedades de las más comunes, como por ejemplo el asma. El asma en esta etapa se ha triplicado desde 1984 hasta la actualidad, lo que nos dice que siempre hay que estar atentos a la respiración del niño, y a los ataques preasmáticos, pues si se descuida esta situación, se puede llegar a desarrollar la enfermedad y tener problemas mayores en el futuro. Otro problema que se presenta un 13% a nivel mundial en esta etapa, es la visión y audición que emplean los niños, pues los expertos mencionan que al inicio de la niñez media, el ojo tiene una visión más aguda, que provoca un mayor enfoque, pues los dos ojos se coordinan mejor. Un factor clave que no puede evitarse en el desarrollo físico de la niñez media, son los accidentes. Esta es la causa de que muchos de los jóvenes de hoy en día tengan un problema fisiológico que les haya ocurrido, sobre todo en esta etapa, es donde se activan una gran cantidad de lesiones, en la mayoría de menor grado, pero algunas de ellas podrían causar un daño irreparable en el futuro. Algunos ejemplos podrían ser una fractura de algún hueso, cicatrices de gran abertura o, en algunos casos muy increíbles, la pérdida de algún sentido, órgano, brazos o piernas. Todo esto porque a esta edad los pequeños suelen ser desastrosos y disponer de hiperactividad, no quieren quedarse quietos y por consecuencia buscarán una manera de distraerse, lo más probable, con una actividad física, como el deporte u otros juegos con otros niños, donde en el peor de los casos puede ser que acaben con lesiones graves.
Ahora sigue hablar sobre el desarrollo cognoscitivo. Lo cognoscitivo se refiere al conocer. En esta etapa el pequeño va conociendo con más nitidez el ambiente que le rodea, pues es justamente en la niñez media donde el niño entra a la escuela primaria, lo que conlleva a tener una mayor percepción de lo que le rodea. El aprendizaje es más complejo y los compañeros de la misma edad adoptan actitudes honestas a sus pensamientos. Capta conceptos con más percepción de lo que lo hacía antes. Por esto es que la escuela implementa un grado de aprendizaje mayor al del preescolar. Ahora los niños tienen la capacidad de resolver operaciones matemáticas de primer grado, aprender a leer e identificar los significados básicos. Una habilidad que se presenta en esta etapa es la de categorizar. Les ayuda a usar el sentido de lógica y no guiarse tanto por la imagen sino a dónde pertenece cada cosa. Esta habilidad les permite desarrollar otras ciertas habilidades como la seriación. La seriación es el proceso y el resultado de seriar. Este verbo, por su parte, hace referencia a establecer una serie, que es una sucesión o seguidilla de elementos que guardan algún tipo de relación entre sí. Crea un tipo de operación mental elemental que se desarrolla en la infancia y que precede al entendimiento de los números. Como proceso mental, la seriación consiste en comparar elementos, relacionarlos y ordenarlos de acuerdo a sus diferencias. Este ordenamiento constituye una serie. Un ejemplo es, la utilización del ábaco en el modelo educativo, les ayuda a contar y realizar operaciones de manera dinámica, pues con los distintos colores crean diferencias en los términos. También se desarrolla el razonamiento, inductivo y deductivo. El razonamiento inductivo es una premisa o conclusión sobre un argumento. Al ser proposiciones, las premisas siempre afirman o niegan algo que puede ser verdadero o falso. Quiere decir que los niños razonan cierta información de acuerdo a los que ellos observan o enseñan sus mayores. Por ejemplo, a partir de la observación repetida de objetos o eventos de la misma índole se establece una conclusión general para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Y por otra parte el razonamiento deductivo es la actividad de la mente que permite extraer una conclusión a partir necesariamente de una serie de premisas. Esto quiere decir que, partiendo de lo general, se llega a lo particular. Los niños pueden crear soluciones en su mente sin necesidad de medir. La comprensión de la conservación puede venir no solo de nuevos patrones de organización mental, sino de la experiencia personal como el mundo físico. Esto quiere decir que cuando se hace algo por primera vez, se aprende algo, y crea la idea de que siempre sucederán de la misma manera, respecto a la experiencia. Para el vocabulario y la gramática, cuando los niños de aproximadamente menores a los 6 años comienzan a darse cuenta que las palabras como correr o caminar no solo puede llevar un solo significado y es entonces cuando depende la situación o el contexto en que se use es el significado que éste toma, ya que con estas habilidades de contexto puede mejorar su comunicación para un vocabulario más entendido y con mayor grado comunicativo. Es a partir de los 9 años cuando la comprensión de las reglas de la sintaxis se hace más sofisticada, ya que ahora en la formulación de sus frases u oraciones buscan el efecto semántico de esta como un todo, en lugar de concentrarse en el orden de las palabras. La semántica es la rama de la lingüística que estudia el significado y cambios del significado de las palabras y de las expresiones. Se divide en dos partes, la denotativa, que significa la expresión original o real, y la connotativa es la forma alterna o secundaria en la que se utiliza una palabra. Tal como sucede con la palabra burro, que en forma denotativa implica al animal de tipo equino y en la forma connotativa al hombre o persona tonta. En esta etapa, los niños mejoran su memoria a medida que la identificación de palabras se vuelve automática, además que los niños pueden concentrarse más en el significado de lo que leen. Conforme se incrementa el almacén de conocimiento, los niños pueden comparar con mayor facilidad nueva información con lo que ya saben. Los niños poseen esta gran habilidad de reconocer las cosas, y ésta se desarrolla con el tiempo, y más conocimientos adquieren. Por último, el desarrollo psicosocial. Es donde se atribuyen las emociones del niño, respecto al ambiente en que entorna.
Una teoría muy bien aceptada sobre el desarrollo psicosocial es la que implementó Erikson, donde afirma que los seres humanos con un desarrollo sano deben pasar a través de 8 etapas entre la infancia y la edad adulta tardía. En cada etapa, la persona se enfrenta, y es de esperar que domine, nuevos retos como los que se presentaran. Al ir creciendo, los pequeños toman más conciencia y significado sobre sus emociones y las que sienten por los demás, identifican qué es lo que está mal o bien mediante algunos conceptos impartidos por familiares o escuela y empiezan a clasificar ideas constantes sobre cómo deben actuar en consecuencia de los hechos. Los factores fundamentales que denotan al desarrollo psicosocial en la niñez media son los siguientes: atmósfera familiar, corregulación, autoestima, situación económica, amistad, popularidad, bullying, acoso escolar, relación de los padres. La atmósfera familiar es el entorno más cercano al niño, donde pueden impartirse ciertos compartimientos tanto como para bien, como para mal, pues todo depende de cómo se relacione su familia, vecinos y compañeros de clase entre sí, cómo actúen ante diferentes situaciones, pues claro, el niño a esta edad es común que trate de imitar estas conductas, al observarlas las tomara como aprendizaje. Por lo general, cuando ocurren problemas en la atmósfera familiar como lo son las peleas entre los padres, los gritos o las conductas inapropiadas generan un cambio negativo en las emociones del pequeño. Los padres tienden a no ser cariñosos y mostrar orgullo ante situaciones donde el niño está presente. La corregulación se desarrolla en esta etapa. Tiene como personajes al padre e hijo, interactuando como uno solo, si se podría decir así, en la cual consiste que el padre o madre supervisan al niño solo para hacerle saber si lo que hace es correcto o no lo es. La autoestima es un factor muy importante en esta etapa. Los niños logran ver que la capacidad para realizar un trabajo productivo juega un papel importante para la sociedad y al adquirir esta habilidad, la autoestima aumenta, se sienten responsables. Sobre este punto habla Erikson en su teoría del desarrollo psicosocial, donde en la etapa de la niñez media se presenta la laboriosidad, hacer bien la actividad, contra la inferioridad, presentar mal la actividad. La inferioridad crea una baja autoestima al niño. Gran parte de la infancia son las parejas, o grupos de pares, donde en realidad se benefician con habilidades de socialización, cooperación y liderazgo. Por otra parte, pueden crear prejuicios uno al otro, ya sea en forma física o de conducta. La popularidad es otro factor que crea emociones satisfactorias o por lo contrario el no ser popular puede llevar al niño a un nivel emocional inestable ignorando su entorno por sentir que no le brinda afecto. El bullying es otro factor clave en las emociones, el sufrir agresiones o incluso el hacerlas puede provocar traumas. Por lo general un niño que sufre de bullying es callado y teme decirle a sus mayores la situación por la que pasa, pues siente vergüenza ante esto. La pobreza influye mucho en cómo se siente el pequeño, porque al tener recursos necesarios es obvio que la familia no tiene de qué preocuparse, pues saben que tendrán comida, pero en cambio una familia con bajos recursos, es una lucha constante cada día, lo que puede llevar a la tristeza, no siempre directamente al niño, sino que al ver a sus padres preocupados y batallando, los hijos tienden a entristecer por la situación. Por último, la relación de los padres, progenitores del niño. Afecta arduamente los problemas en casa. Claro, en el caso de una familia con conflictos, los siguientes casos pueden causar efectos negativos en la conducta de la niñez media. Divorcio. Familias monoparentales. Familias reconstituidas. Padres homosexuales. Familias adoptivas. Las situaciones más comunes son el divorcio y la familia monoparental. El divorcio es estresante tanto como para los padres como a los hijos, ya que crean conflictos en gran mayoría con violencia verbal, y aquí es donde los ojos del niño miran el comportamiento negativo de sus padres y crea percepciones tristes, pues sabe que no tendrá a sus padres como los conocía. Y la monoparental, es donde un solo padre da la crianza al hijo por mayoría del tiempo,
lo que puede causar problemas pues el no tener una figura materna o paterna crea el deseo de una. La partida de uno de ellos puede ser por muerte o que haya escapado de casa. Perjudica seriamente las emociones del niño. Llegamos a la finalización del tema, espero les haya gustado, gracias por verlo chicos, hasta luego.